Muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Chapa, CEO de Destiny Real Estate. Somos una empresa con más de 20 años de experiencia asesorando compradores y vendedores en sus inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Maximiza tu participación en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Nosotros estamos acostumbrados que el mercado inmobiliario es la compra, la venta de casas, la renta, pero en realidad el mercado inmobiliario es mucho más. Y el día de hoy tenemos un panel que me encanta. La verdad es que la experiencia que tenemos el día de hoy con estos tres participantes es increíble. Gente que conozco desde hace muchos años y que admiro y respeto y que siempre su opinión es muy valiosa para nosotros en Destiny Real Estate. En primer lugar, y quiero presentarles por orden de género, a Daniela Ceballos, ¿no? Quien es ejecutiva de Participan Capital. Daniela tiene una amplia trayectoria en el sector inmobiliario, tanto así que ha escalado a una empresa, para mi gusto, de las más importantes en estos momentos en la Florida. Además, contamos con la participación de Andrés Valdivieso, quien es director de Participan Capital. Andrés tiene ya una trayectoria, ha pasado por muchísimos proyectos, por muchísimos desarrolladores y no por nada ocupa el lugar que ocupa en esta empresa. Y no por último, ni menos importante, nuestro querido amigo socio Tomás Hoffman, broker de Volare en Miami, socio de Destiny Real Estate, miembro de la Asociación de Realtors de Miami y de Lenar, y con más de 35 años de experiencia. Él trabaja siempre buscando las mejores inversiones para nuestros clientes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y quiero iniciar con un preámbulo. Veamos qué es lo que está pasando en estos momentos en la Florida. Y para eso le quiero dar el micrófono a Daniela que nos dé sus comentarios, la experiencia que está teniendo desde el lugar en el que trabaja. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos por este medio y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Oscar, a ti muchas gracias por la introducción. Bueno, para dar respuesta a tu pregunta, yo considero que el mercado de la Florida en este momento está siendo uno de los mejores mercados, hablando específicamente del mercado de real estate. Creo que el tema de la pandemia, en lugar de desfavorecer el mercado, está dándonos unos muy buenos resultados. Hemos visto un gran movimiento, una gran transición de personas, no solo de los Estados Unidos, de los estados del norte, sino también de América Latina, que están buscando no solamente el tema de comprar apartamentos o comprar casas o comprar locales comerciales, sino de buscar otras alternativas de inversión. Y creo que en este momento estamos tomando gran ventaja de lo que nos está ofreciendo el mercado. El mercado inmobiliario, y quiero hacer una anotación aquí muy importante, nunca paró. Hubo varios segmentos económicos que bajaron su movimiento con todo el tema de la pandemia. El mercado inmobiliario, por el contrario, tuvo un aumento y el mercado de la construcción de igual manera. Entonces creo que en este momento es el horizonte que se debe mirar, tanto como para invertir como para comprar. Muchas gracias, muy interesante lo que comentas, Daniela. Ahora, quisiéramos la opinión de Andrés. ¿Qué es lo que está viendo en el mercado de la Florida? ¿No? ¿Qué es lo que él, cuál es su opinión, sus comentarios? Pues mira, igual Oscar, muchísimas gracias por la invitación. A todos espero que estén teniendo pues una buena tarde, un buen inicio de semana. Gracias nuevamente pues por el tiempo que nos están dando. ¿Qué veo yo? Yo veo que realmente venimos de un mercado en el cual se tiende también a decir, bueno, la Florida depende en un 90% del inversionista latinoamericano. Y todos los que somos latinoamericanos estamos comprando un departamento o una propiedad en la Florida, simple y sencillamente porque es lo que conocemos. Entonces, si por X o Y razón nosotros dejásemos de comprar y el 90% del mercado depende de Latinoamérica, entonces la respuesta es no, se viene una burbuja, esto no va a pasar, nos vamos a llenar de apartamentos y resulta que no estamos teniendo en consideración algo que dijo Daniela que es muy importante y es
los Estados Unidos se están volviendo una parte muy activa de la demanda que está pasando en este momento con los bienes raíces en la Florida. Es un tema que, si me voy desde el clima hasta la facilidad del idioma, hasta algo muy importante que es la carga impositiva que hay en los estados del norte versus la carga impositiva que tiene la Florida, todo ha hecho que esa burbuja de la que hablamos los latinoamericanos, porque es que para nosotros es que viene una burbuja, pero si nosotros vemos el resto de los Estados Unidos, si vemos el resto del mercado internacional, yo les hago una anotación y lo que yo he visto es que Latinoamérica siempre va a ser un mercado interesante para la Florida o viceversa, porque es que aquí nosotros parqueamos dinero, diversificamos nuestros portafolios, salvaguardamos capital, hacemos muchísimas cosas, lo compramos porque nos gusta, es nuestra casa de recreo, nuestro apartamento para... la Florida es la arenera, decimos en Colombia, es el salón de juegos de Latinoamérica. Pero ahora también tenemos, vuelvo y te digo, una demanda latente, real, y no de especulador, que viene del norte. Entonces lo que yo veo es que se balanceó y esa burbuja o ese concepto de burbuja poco a poco ha ido desapareciendo porque esta es gente que tiene su dinero aquí, es gente que vive aquí, que la usa porque quiere vivir, porque quiere pagar menos impuestos, por una serie de cosas que hacen que sea un mercado tal vez un poco más sano, un poco que no, más que no está dado por la especulación, aquí ya no es solamente inversión, los edificios uno los ve ocupados, las piscinas tienen gente, el tráfico es brutal, pero en el buen sentido de la palabra. Eso quiere decir que aquí están pasando muchas cosas y si a eso le sumo un componente final que dijo Daniela, ya con esto termino, el tema de la pandemia, la Florida es un estado que está open for business. Aquí la gente quiere hacer negocios, aquí la vacunación suena un poco chistoso, pero aquí uno va a un bar y si pides un trago doble, te regalan la vacuna. Entonces es un tema que es muy loco. Llega uno al aeropuerto y aterriza en Latinoamérica y te dan un menú de qué vacuna te quieres poner. Entonces, todas estas cosas hacen que el Estado esté muy caliente desde muchos puntos de vista y que oprima un poquito o deprima un poquito ese concepto que se tiene de que va a haber una burbuja, de que hay una sobreoferta, porque la realidad es que no la hay. No la hay, la gente pierde las oportunidades en las casas porque vienen ofertas por encima del precio de venta, la velocidad a la que esto se está moviendo es muy difícil de agarrarle el paso. Entonces yo creo que estamos en un momento, como decía Daniela, muy interesante en el que hay que tomar ventaja porque es mucho más sano el mercado al que teníamos tal vez en la bandada que hubo después de la crisis del 2008, porque aquí ahora se cuenta con gente que tiene crédito, tiene mucho capital de todas las partes del mundo y eso hace que se esté absorbiendo todo lo que creemos que va a haber sobre oferta en algún momento de. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Andrés. Coincido contigo, es un mercado sumamente activo y que además está con unos riesgos muy bajos. Es un mercado muy sólido, justamente porque está llegando gente no solo de Latinoamérica, sino están llegando usuarios finales del resto de Estados Unidos. Eso lo cual lo hace sumamente importante. Tomás, por favor, danos tu opinión. Tú normalmente tienes muy buena información, también muy sólida. Ahora sé que números sólidos. Por Gracias. favor, compártelo con nosotros. Ante todo, gracias por la invitación y gracias por organizar este webinar. Y sé que hay personas de varios países de Latinoamérica viéndonos y concuerdo con la opinión de Daniela y concuerdo con la opinión de Andrés de esta gran demanda que estamos viviendo acá, que es inusual. De hecho, es histórica. Nunca desde que se llevan registros, se ha visto una demanda de esta magnitud y voy a decir, no solo en Miami, el sur de Florida, en toda la Florida. Es algo que es más allá de lo que uno puede entender. De hecho, cuando la pandemia comenzó, pensábamos lo que estábamos en el medio, Oscar, de que esto realmente iba a afectar negativamente el mercado. De hecho, yo, como dije, me apreté el cinturón de seguridad y agárrate para el impacto, ¿no? Y la realidad es que nos sorprendió increíblemente porque vino la pandemia más o menos en febrero, ¿verdad? El año pasado, 2020. Marzo fue un mes que decíamos, bueno, aquí esto no va bien. Y de repente empezó en abril y mayo a acelerar el mercado. Y empezó a acelerar como si tuvieras un velero con 200 kilómetros por hora de viento en popa. Algo que nadie entendía y todos, digamos, nos pegamos. Pero
Luego de que bajó la furia un poco, digo la furia de lo inesperado, empezamos a analizar por qué estaba sucediendo esto. Y yo quisiera tocar algunos de esos factores que están haciendo que este mercado se comporte de la manera que se está comportando. Ante todo, hay una migración interna en los Estados Unidos que ya había comenzado antes de la pandemia por un tema impositivo. Tenemos en los Estados Unidos dos tipos de estados, ¿verdad? Somos una nación de estados y cada estado tiene sus leyes y tiene sus impuestos particulares. Hay muchos estados del norte de los Estados Unidos llamados high tax states, o sea, estados de impuestos altos, donde las personas, aparte de pagar un impuesto a nivel federal, pagan un impuesto a nivel estatal y muchas veces a nivel de ciudad. Ese es el caso de Nueva York, por ejemplo. Entonces, hubo cambios importantes en la legislación de impuestos que ocasionaron que mucha gente pasara a categorías mucho más altas de impuestos. Y voy a hablar de que si pagaban el 30, de repente ahora pagaban el 45. En California es probablemente el estado de mayor impacto, donde hay un impuesto que puede llegar a ser 20% por encima de lo que paga el resto de la nación en un estado, digamos, donde no hay impuestos. Y esto estoy hablando de impuestos sobre sus ingresos, ¿verdad? Entonces, eh, hay una clara motivación de salir de esos estados. Y esto se venía viendo ya antes de la pandemia. Ya había este movimiento. La pandemia lo que hizo fue acelerarlo, básicamente. Un poco como lo que sucedió con la tecnología, ¿no? Esto del Zoom, esto que estamos haciendo hoy, esta videoconferencia, esto ya venía, pero la pandemia lo aceleró. Ese es un factor importante. Y solo para tocar un dato, recientemente, y este es un dato puntual, según la Oficina de Correos de los Estados Unidos, del estado de Nueva York, se han mudado al estado de la Florida. Y esto está, lo llevan catalogado estadísticamente porque cuando una persona se muda, ¿verdad? Dice, por favor, envíenme el correo a la nueva dirección en Florida. Se llena una tarjetita. En el año, desde junio del 2020 al 21, oigan bien, según el correo norteamericano, más de 330,000 personas se mudaron del estado de Nueva York al estado de Florida. Eso es algo cuantificable. ¿Qué pasa? Sabemos que el movimiento es mucho más grande, pero no hay una manera exacta de cuantificarlo, pero eso es un ejemplo puntual. Adicionalmente, tenemos algo que es como la tormenta perfecta, pero es una buena tormenta, y es que los intereses hipotecarios están en su punto más bajo de la historia desde que se llevan registros, que es el año 73, cuando Fannie Mae, que es una entidad casi pública, casi privada acá, empieza a llevar registros de esto. Y estamos hablando de que una hipoteca para un norteamericano hoy, Oscar, está en el torno del 3% de intereses anuales. Para ustedes que me escuchan en Latinoamérica, esto es así como, ¿cómo? 3% al año por 30 años fijo. Yo digo que eso es dinero gratis, porque imagínate lo que vale ese dinero con la inflación cuando lo repagas. O sea, ese es dinero que te están dando gratis, con lo cual la gente no es tonta, la gente aprovecha la oportunidad y sale a comprar un inmueble. De modo que eso es un factor adicional que propulsa la demanda. Adicionalmente, hay un clima fabuloso. En Florida tenemos un clima donde aquí no hace frío, estamos abiertos todo el año. Y la tecnología permite que alguien que trabajaba en Nueva York, en California, en cualquier parte, a través de iPads, a través de teléfonos, computadoras, a través de este tipo de sistemas, ya no tiene que estar atado físicamente al sitio donde trabaja. O sea, se ha creado toda esta economía de gente que está moviéndose alrededor del mundo y tú puedes vivir en cualquier parte, con lo cual ya no estás atado a ese sitio. ¿Y por qué vas a vivir en un sitio de mal clima cuando puedes vivir una vida florida con un clima espectacular, donde la gente prácticamente trabaja en shorts y juegan tenis, van a trabajar, juegan tenis, van a salir en el bote, trabajan en el bote? O sea, es un estilo de vida muy particular que tú lo conoces bien, Oscar, y bueno, Andrés y Daniela los conocen muy bien. Aquí tenemos una forma muy especial de vivir. Estamos como de vacaciones trabajando. ¿Y a quién no le gustaría estar en una permanente vacación? Nos hemos vestido para ustedes, o sea, nosotros normalmente no andamos así, ¿no? Sí. Y bueno, eso es un poco lo que está pasando. Según la revista Forbes,
estamos en lo que se llama un super boom mode. O sea, esto es un boom jamás visto. Yo tengo 35 años en la industria, Oscar, y yo nunca he visto esto de esta manera. Y persiste. Y lo que decía Andrés y lo que decía Daniela, los compradores no son compradores que están comprando especulación. Son gente que se está mudando. La gente no está refinanciando y sacando dinero a las propiedades como pasó en el 2008. Aquí la gente está comprando para vivir o poniendo un pie aquí, ya creando una transición. Y les puedo decir, porque esto también lo he leído, la mitad de los compradores son norteamericanos que vienen del norte o de otros estados y son generadores de esta demanda. Y esta demanda no es solo Miami, Orlando, es todo el estado de Florida. De hecho, hoy estaba poniéndome un día con las cifras y Tampa, la ciudad de Tampa, San Petersburg, en este momento está considerada la número 1, es el mercado más caliente de todo Florida. Donde tú vayas, hoy en día hay muy bajo inventario de casas usadas, tanto así que de repente hemos visto muchos proyectos nuevos despegar, ¿verdad? Porque hay una demanda enorme. Una casa, Oscar, que digamos se puede hablar de que es una casa popular. En Miami estamos hablando de $1 millón para abajo. En Orlando estamos hablando de $500,000. Hay cola. Cuando ponen una casa a la venta, hay cola, hay múltiples ofertas y de hecho es una especie de puja. O sea, van ofreciendo más que lo que la gente pide. Es una cosa increíble. Según Related ISG, que es una de las empresas más grandes de esta zona, estamos en el récord de inventario más bajo de vivienda en los últimos 12 años. O sea, se ha ido consumiendo. Y mira lo que está pasando entonces. La gente que está vendiendo no quiere vender. Primero, porque dicen esto, ¿para dónde voy? Esa es la primera pregunta. Porque vendo muy bien, pero luego que me compro. Todo está mucho más caro, ¿verdad? Ese es un factor determinante. Y la otro factor determinante es, bueno, está bien. Y si vendo, ¿verdad? Y sigue subiendo, estoy vendiendo muy barato. Es el razonamiento inverso de cuando el mercado va hacia abajo, ¿no? Cuando el mercado va hacia abajo, ¿qué hacemos? Espera que va a ir más bajo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Compra porque va más alto. Pero el vendedor, Oscar, no quiere vender, bien sea porque no tiene para dónde ir o, ¿por qué? Porque está diciendo, si ahora vale 10, va a valer 12, déjame aguantar. Y entonces ha causado un choque. Tenemos esta demanda gigantesca de un lado y una oferta contraída donde los constructores no logran crear inventario suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Y digo esto para que lo entiendan el contexto, porque la gente dice, se va a acabar ahora, se va a acabar. No, aquí se predice que esta demanda tan gigantesca no afloja hasta el 2024, porque no hay manera de alcanzar con oferta la demanda que hay. Entonces, estamos muy sobredemandados. Y bueno, podría yo hablar de esto, como verán, es un tema que me apasiona, podría hablar de esto mucho y podría darle, le voy a dar un solo dato y con esto concluyo. En un mercado balanceado, los vendedores y compradores tienen lo que se llama un tiempo de venta de 6 meses. Hay dos formas de medir la demanda y la oferta, ¿verdad? Una es la cantidad de propiedades, por ejemplo, un edificio. Cuando tienes un edificio y tienes menos del 10% a la venta, ¿qué pasa? Ahora tienes un mercado de vendedores. Si hay más del 10% del edificio a la venta, es un mercado de compradores. La otra manera de medirlo es por tiempo, ¿no? Si una propiedad se demora 6 meses en venderse, eso normalmente es lo que llamamos un mercado balanceado. ¿Tú sabes, Oscar, a qué velocidad está el mercado en Florida en este momento? Lo acabo de leer, 29 días promedio. Eso no quiere decir que todo se demore 20 días. Hay cosas que se venden en 10 minutos. Yo he ido a buscar casas, propiedades que se venden a las 9 y a las 9:15 llamo. Me dicen, no, ya tenemos 3 ofertas y una por encima. Pero ¿cómo es esto? Y otra se demora un poquito más, no importa. Pero imagínate volver de 29 días a 6 meses. Hay que meterle mucho inventario al mercado y que la oferta se contraiga mucho. Realmente no lo vemos, no vemos un mercado burbuja, vemos una gran demanda de usuarios y
realmente esto parece que sigue, no hay ningún indicador. Dicen que lo que podría afectar esto, Oscar, es los intereses, las tasas de interés hipotecarias. Pero ¿saben qué? Estando saliendo de la pandemia, es muy poco probable que una administración pública como la que actualmente está quiera frenar la economía. Ahora todo el mundo lo que quiere es una expansión económica porque tenemos que crear más empleos y volver a una normalidad, tal vez una normalidad en un futuro próximo. No se ve, o sea, no vemos en el horizonte esas nubes grises que dicen algunos de subida de intereses. De modo que lo que yo les diría es que, y esto va a sonar muy raro para algunos latinoamericanos, porque ustedes en sus economías no están viviendo esto, y esto les suena como un cuento de hadas, ¿no, Oscar? Pero es una absoluta realidad. Los invito a leer, busquen, ustedes se pueden meter en internet, lo ven por todas partes, es realmente muy impresionante lo que está pasando. Y bueno, con eso yo más o menos concluyo esta idea. No quiero tomarles el tiempo a Daniela. No. Y Al Andrés contrario, de eso se para esto. trata. Que nos Pero compartas toda esa información tan valiosa. si tienen preguntas al final, con gusto las pueden hacer vía chat, ¿no? Sí. Muy Gracias. interesante. Fíjate que estamos viviendo, y corríjame si digo lo contrario, el efecto contrario a lo que vivimos en el 2008, ¿no? 2007, ¿no? En ese entonces había mucha especulación, había, de alguna manera, acceso al crédito de una manera muy fácil y muy sencilla, con menores enganches, con menores down payments, con tasas de interés que eran de alguna manera negativas, ¿no? De amortización negativa. Entonces, eso ocasionó un problema. Ahora es todo lo contrario. Tenemos un mercado sólido de compradores. Vemos que en la Florida constantemente están saliendo nuevos proyectos y estos proyectos en preconstrucción se venden en pocos meses, ¿no? Hay varios proyectos que hemos visto, es más que ni los hemos visto, ¿no? Que de repente queremos empezar a promover, no, ya están totalmente vendidos. Sabemos lo que vivimos en el 2008, en el 2000, en esa época, vimos las consecuencias, creo que fue unas consecuencias bastante duras, aunque la Florida se recuperó muy rápido. Estando en el otro lado, ¿qué consecuencias o qué podríamos esperar en los próximos años como inversionistas latinoamericanos? Daniela. Yo pienso, Oscar, que el mercado está tan fuerte que las consecuencias no van a ser negativas. Como tú dices, el momento del mercado es completamente diferente al 2008, que fue la crisis inmobiliaria que tuvimos. Son condiciones muy diferentes. Antes lo que tú mencionabas, los bancos prestaban de manera muy sencilla. Básicamente tú necesitabas llevar tu pasaporte y a cualquier persona le prestaban dinero. Eso efectivamente con toda la experiencia que ya tuvimos cambió. Y además quiero hacer la anotación de cuando hablamos de la crisis del 2008, generalizamos todos los segmentos del mercado inmobiliario. Y aquí quiero hacer este énfasis porque cuando les expliquemos un poco más de qué se trata todo el producto que tenemos, vamos a hablar precisamente de esos segmentos. Entonces, ¿qué es lo importante cuando hablemos del mercado? No generalizar, porque generalmente cuando uno de los segmentos está a la alta, el otro mercado está a la baja, pero de esa misma manera se equilibran. Entonces, ¿qué consecuencias podemos tener? Yo pienso que más que consecuencias negativas, estamos mirando muy a la alza, como mencionaba Tomás. El mercado no va a cambiar en los próximos años. Esta demanda va a continuar siendo constante. Lo que estamos haciendo ahorita es precisamente tratar de suplir esa demanda que hay, tanto de las personas de Latinoamérica que se quieren venir a vivir a la Florida, como de las mismas personas de los estados del norte o todos los Estados Unidos en general. Y lo que estamos buscando es eso, intentar explicarles a los inversionistas internacionales que hay una manera de resguardar capital para que se vean beneficiados en el futuro. Me encanta. Andrés, por favor, compártenos tu opinión. ¿Qué consecuencias veo yo? Veo dos consecuencias. La primera, un excedente de capital brutal, porque la gente en el 2020 lo que hizo fue que se abarró, dejó todas las inversiones en stand-by, ya se dieron cuenta que la economía se regularizó, está regulada y está bien hacer inversiones, viene bien tener un portafolio diversificado
Y es que si no lo hacemos lo suficientemente rápido, ese dinero en inglés se dice it's gonna burn a hole in my pocket. Quiere decir que si se queda quieto, me va a empezar a quemar el bolsillo, me van a comer los impuestos, muchísimas cosas. Entonces, hay muchísimo capital represado que tiene que empezar precisamente a trabajar, se tiene que empezar a amasar cuanto antes para que precisamente no esté cargado de impuestos y eso se quede quieto sin generar precisamente pues algo interesante. Y la segunda consecuencia que veo es que los developers, los constructores que hay en la Florida, no se van a poder mover lo suficientemente rápido, porque todos lo acaban de decir. La demanda es tal que si esa sobreoferta, vuelvo y repito, que usaba en mi primer punto, yo lo que estoy viendo es que va a haber es un momento en el que hay sobre necesidad, voy a decirle así. Entonces los developers se van a tener que mover muy rápido, los developers van a tener que, se tienen que empapar de un nuevo inversionista, de un nuevo cliente mucho más sofisticado, de este cliente que tiene liquidez. Entonces, volviendo al tema de las tasas de interés, muchas de esas transacciones van a ser en cash, pero cuidado, va a ser cash que está también aquí, ya no es cash simplemente en Latinoamérica, no es migración de capital, sino es ese americano, es ese neoyorquino que tiene el capital y dice un momento, pero por la misma cantidad de dinero yo me puedo comprar 2 propiedades en la Florida, puedo poner a rentar una, puedo vivir en otra, puedo generar una diversificación increíble. Entonces las consecuencias que yo veo son positivas. Es más bien un poquito de, bueno, señores developers, a moverse y a sacar proyectos muchísimo más rápido, a reinventarse, porque lo que veo es eso. Veo es muchísimas ganas de poner a trabajar capital y más bien, como te digo, creo que el menú se nos está quedando pequeño y va a tocar incluirle pues muchos más platos en el momento de opciones para invertir. Totalmente de acuerdo contigo. Parece que estamos en el mercado ideal para los inversionistas, ¿no? O sea, donde es el momento donde pongan su dinero y obviamente al tener esta demanda de producto, pues quiere decir que va a haber plusvalías interesantes, las rentas van a ser interesantes, por lo tanto, yo consigo, y las tasas de interés, como bien dijo Tomás, están más bajo que nunca. Entonces, estamos en un escenario muy favorecedor para el inversionista. Pero, Tomás, danos tus comentarios, por favor. Sí, mira, todo lo que hemos dicho, estamos todos en la misma sintonía. Obviamente vivimos esto todos los días en la misma zona, trabajamos con el mismo tipo de cliente, de inversionista. La realidad es que esto no tiene cara de que va a cambiar. De hecho, hay que moverse rápido porque hay las oportunidades, parece mentira, se nos van estrechando, ¿no? Y yo sé que Daniela, y no les quiero robar el show, obviamente, Daniela y Andrés van a hablar de algo muy especial porque en general los inversionistas tienen siempre unos mínimos, ¿no? Para poder invertir. Aquí en Miami llega gente, por ejemplo, y dice, yo tengo para invertir $200,000. Es muy difícil conseguir cualquier producto que sea razonable, que tenga una buena perspectiva de valorización o de ingreso. En Miami ese precio no existe prácticamente. Ellos tienen un producto que es la respuesta a eso de lo que van a hablar ahora, pero digamos, es un nicho, es una parte del mercado que muy poca gente la atiende y ellos tienen un producto espectacular que normalmente no está disponible y de hecho poca gente lo tiene disponible, Oscar. Nosotros tenemos la fortuna de tener una relación con Participant, con ellos y bueno, están aquí por eso hoy. En general, cuando viene un inversionista para nosotros, si viene y nos dice, mira, es que tengo 200, $300,000, no tenemos nada que ofrecerle. Y de hecho, ahora que los precios han brincado, para que se hagan una idea, pues en el Orlando, que siempre ha sido más económico que Miami, son las ciudades más económicas para poder comprar una vivienda, estamos hablando de cualquier casa hoy en día vale 450, $500,000. O sea, no hay. Nosotros mismos vendemos algunos productos de 300 y pocos, pero de ahí para abajo no hay Difícil. una respuesta. Andrés y Daniela tienen esa respuesta aquí para nosotros hoy. Me encanta que hayas ya entrado en tema y justamente es eso, ¿no? Existen diferentes tipos de inversión en el mercado inmobiliario, ¿no? Ahora, normalmente estamos enfocados en lo que, como le dije en un inicio, en la compra, en la venta, en la renta, ¿no? Y buscamos
el tema de la plusvalía o del flujo mensual a través de la renta. Ahora ya tenemos otra opción donde hay productos que puedes tener la renta corta, como le llaman en Miami, ¿no? Que es, puedes rentar una propiedad por un día, por dos, por una semana y demás, lo cual también está siendo un producto muy interesante para el inversionista, pero hay mucho más en el mercado inmobiliario. O sea, hay mucho más donde un inversionista puede acceder, pero no lo conocemos. Y justamente ese es el motivo de este webinar. Y yo les hago una pregunta a Daniel, Andrés, conteste el que considere. ¿Cuáles son esas alternativas, esos vehículos de inversión a los cuales los inversionistas tenemos acceso? Bueno, mira, Oscar, yo me voy a tomar el atrevimiento de cortarle a Daniela la palabra y le voy a comentar un poco, pues, qué es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos que el inversionista, y aquí nosotros tenemos un tema, no sé si se puede poner en la pantalla, tenemos una guía que preparamos para ustedes porque sabíamos que iba a surgir precisamente una pregunta por el estilo, y es, ¿a qué más me veo yo expuesto como inversionista? Yo creo que lo primero es identificar qué tipo de cliente soy, porque para mí el cerebro de un comprador o de un cliente funciona con dos hemisferios. Funciona con el hemisferio de ser un comprador o con el hemisferio de ser un inversor. ¿Cuál es la diferencia? Siendo que yo a veces compro una propiedad y digo, es que yo soy inversionista. La diferencia la quiero delimitar porque ahí es donde le vamos a dar cabida a oportunidades como Participan Capital. ¿Quién es un comprador? El que tú acabas de decir, Oscar. Es aquella persona que compra un apartamento, una oficina, un local, se mete en un timeshare, compra una casa, bien sea para sacarle renta, para tenerlo como segundo hogar, hacer un buen negocio, parquear capital, diversificar su portafolio de propiedades. Ese es el comprador. El inversor es el que entra en este segmento de alternativas, ¿ok? De oportunidades, de maneras de comprar bienes raíces diferentes y dinámicas que buscan generar retornos de doble dígito, pero que quieren migrar un poco de lo que son las responsabilidades que vienen con la compra tradicional. Entonces, para mí, el inversionista es aquel que no le presta atención a la marca de los gabinetes de la cocina, si el apartamento mira para el mar o mira para la ciudad, si son muchos apartamentos o no, cuál es el mantenimiento que me van a cobrar, porque de ahí es que ellos van a sacar esa tablita mágica que hacen de su retorno esperado. Tienen que tener en cuenta todas esas responsabilidades, vamos a llamarlo, todos esos tópicos en el momento precisamente de tomar una decisión. El inversionista se fundamenta es cuál es el riesgo de mi inversión, cómo le entro, cuánto voy a sacar y cuánto se demora. Entonces, ahí es donde se entra. Dime. Y con quién le entro Y también es con muy quién importante. le entro. Entonces, eso es lo que le importa, vuelvo y repito, cuando el cliente piensa con el hemisferio de ser inversor. Ahí entonces le da cabida a los REITs, que es una de las oportunidades que hay, o a las SOCIMIs, en Latinoamérica se conoce como SOCIMIs, ya voy a hablar un poco de cada una. Otra opción que se le presenta al cliente es el crowdfunding o el fondeo masivo de proyectos. Y el tercero son los fondos privados. ¿Qué ocurre con los fondos privados? Son supremamente interesantes, pero desafortunadamente para un cliente que quiere diversificar capital en dólares, si vengo de Latinoamérica, a veces me cuesta un poquito más porque, vuelvo y repito, ser un inversionista institucional es el que tiene acceso a fondos privados. Entonces, ahí es donde participan con el juego de permitirle al cliente o al inversionista retail, el inversionista individual, a que acceda con su capital que tenía ya en la cabeza a fondos privados. Entonces, hablemos un poco acerca de qué es lo que hay hoy en día en el mercado para los inversionistas, para aquellos clientes que son netamente inversores. La primera es los REITs o las OCIMIs. Las OCIMIs son oportunidades supremamente interesantes, pero ¿qué ocurre? Primero que todo, son propiedades que, son compañías, perdón, que transan públicamente. Entonces, la SOCIMI es esa sociedad anónima que se encarga o se focaliza en tres cosas. Se focaliza en comprar, se focaliza en operar o se focaliza en remodelar. ¿Para qué? Para que obviamente las propiedades que hacen parte de esa sociedad generen un flujo de caja. Entonces, ¿qué hacen? Que usan obviamente un indicador que es obviamente estar listado en una bolsa para que se puedan transar públicamente. ¿Qué le vemos nosotros a eso? Que tiene una doble volatilidad.
Primero es una volatilidad de mercado, porque realmente nosotros como inversores retail no sabemos realmente cuáles son las propiedades que acompañan ese portafolio. Y segundo, se corre pues obviamente el mercado, el riesgo del mercado accionario, debido a que esto oscila como una acción. Entonces, esa es tal vez la parte negativa que tendrían esas OSIMIs o esos REITs o esos fondos de inversión inmobiliaria. Y por En último, México, en México se llaman fibras, ¿no? Digo, ok, las fibras, exactamente, las fibras o las OSIMIs, tiene razón. En México se conoce como fibra. Entonces, en ese caso también tienen un tema y es que se debe distribuir el 90% del retorno como dividendo. Así que si todo se va precisamente a operación y yo precisamente para tener al inversionista contento lo que hago es que le voy dando dividendos, pues obviamente la apreciación, vuelvo y repito, es muy baja porque todo el inversionista lo está jalando de manera muy rápida. Entonces, ¿eso qué ocurre? O a veces también lo que ocurre es que la apreciación de los activos no es la mejor porque tal vez los managers de ese REIT, de ese fibra, se enfocan tanto en poder producir ese flujo de caja que a veces el producto como tal o la propiedad que acompaña la caja no es la mejor. Entonces, el día de mañana que eso se vaya a vender, si no se vende por cap rate, o mejor dicho, si no se vende por flujo operativo, va a ser complicado generarle apreciación a. Entonces, eso es lo que tienen los fondos de inversión inmobiliaria. Muy interesantes, pero primero, vuelvo y repito, son públicos, tienen una volatilidad doble. Y tercero, vuelvo y repito, no se enfocan en algo que permita un negocio de mediano a largo plazo. Y lo que busca el inversionista latinoamericano es, creo que la palabra la usó Daniela, es el resguardar capital. Entonces, uno no resguarda capital de hoy para mañana. Uno resguarda capital porque para generaciones futuras, para un mediano a largo plazo. Entonces, esta opción a veces se difumina un poquito porque no es la apropiada o no es la que el cliente tomaría por, digámoslo así, por excelencia. Tú llamas Otra opción que hay. públicos, perdón, tú llamas públicos para nuestra audiencia, son los rates que obviamente cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Correcto, Tú puedes correcto. comprar bueno, hacer esas inversiones a través de la bolsa de valores, ¿no? A eso le llamas. Correcto. Es Correcto. importante, y perdón que interrumpa, Oscar, es importante para la audiencia entender que en Estados Unidos, cuando hablamos de una empresa pública, no es una empresa estatal, es una empresa que cotiza en bolsa. Es una Correcto. traducción directa del inglés, básicamente. Y Tienes no toda la sé, razón, Tomás. pero es bueno aclarar porque la gente se puede confundir. Cuando hablamos de público, hablamos de que está cotizada en bolsa. No estamos hablando que es una empresa del Estado o estatal. Exacto. Gracias por la aclaración, tienen toda la razón, exactamente. Cuando yo me También refiero a público, perdón Andrés que te interrumpa, igualmente es importante que la audiencia entienda que al estar precisamente atada al movimiento de la bolsa va a fluctuar muchísimo. Entonces, esta es una gran desventaja. Sí, está atada a los bienes raíces que son supremamente estables, pero al cotizarse en la bolsa, ese movimiento va a ser constante. correcto. Y al último comentario que hizo Daniela, así de rápido como se puede comprar, así de rápido se puede vender. Y así de rápido como puede subir, así de rápido puede bajar. Entonces, por eso mismo, tal vez a veces no se vuelve en la mejor opción cuando el cliente está pensando en, pues repito, resguardar capital. Otra opción que se tiene, lo que venía hablando, es el crowdfunding. Entonces, el crowdfunding son aquellos tickets pequeñitos de $5,000, $500 que hay por ahí, que son plataformas en las que uno puede fondear desde proyectos para poder crear un forro para un celular hasta, vuelvo y repito, compra de propiedades. ¿Qué ocurre? Que esto tiene varias cosas. La primera, no se ve o el dinero como tal se usa como una especie de deuda, es decir, se crea una plataforma que genera un capital, ese capital se le presenta a un constructor y se le dice, mira, nosotros estamos dispuestos como plataforma de crowdfunding a prestarles tanto dinero para que construyan. Vamos a ser reales, las propiedades y los constructores prefieren ir a la banca tradicional, pagar intereses muchísimo más altos, pero saber que cuentan con un dinero que no viene de una regulación muy baja. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo soy una persona que tiene $500 y la quiero poner ahí, pues obviamente el nivel de escrutinio y el nivel digámoslo así, de estudio que me va a hacer esa plataforma, pues va a ser muy bajo, porque ellos están recibiendo 10,000, 15,000, 300,000 inversionistas de a $500, entonces la regulación se vuelve muy baja. Eso me expone a que el día de mañana haya una intervención, haya una auditoría, haya cosas que realmente pues no vayan a funcionar. Sí, me exponen a unas propiedades fenomenales, algunas de grado institucional, pero vuelvo y repito, yo soy simplemente
un inversionista chiquitico en un pool, ¿ok? Que realmente lo que está fundamentado es en una deuda. Esto no está comprando bienes raíces, esto no está colateralizado por un bien raíz, es simple y llanamente la posibilidad de entrar en un pool de inversión en el cual el horizonte de inversión y el objetivo de inversión a veces no es claro. Y como no está altamente regulado, pues obviamente no se permite. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que me permite invertir desde $500, $100, cosas así. La parte negativa es lo que acabamos de hablar, la regulación es muy baja, todo está dado es como una especie de boleta de préstamo, no está realmente en el bien raíz, entonces obviamente el inversionista también a veces en este sentido se retrae. Ya por último, están entonces los que hablábamos en un comienzo, que son los fondos privados. Estos son los más pulidos de todos, son los más sofisticados. Y por ser los más sofisticados, pues obviamente son los que requieren mayor capital. Es Perdón, donde entran interrumpo los ahí, fondos. Andrés. ¿Por qué no nos explicas para diferenciarlo de los públicos cuáles son los fondos privados? Entonces, los fondos privados son aquellos que primero que todo tienen un manejo profesional. Ujú. Segundo, pueden ser instrumentos financieros que pueden estar listados en una bolsa, pero que no están directamente relacionados con el mercado volátil. ¿Qué significa esto? No es lo mismo ser bursátil que ser volátil. Entonces, hay fondos privados que para un tema de compra se permite o se listan en una bolsa para que puedan ser comprados a través de cuentas de inversión. Entonces, obviamente, para eso se necesita un manejo profesional. Cuando es una acción pública, como los que tuvimos en los REITs, las OSIMIs o las fibras, eso lo que significa es que cualquier cliente puede entrar y lo puede comprar y mañana mismo lo puede vender. El fondo privado normalmente tiene un horizonte de mediano a largo plazo de inversión, por ende entonces se vuelve una diferencia para poder salvaguardar capital, que fue lo que hablábamos. ¿Esto cómo se hace? Teniendo obviamente un manejo profesional. Segundo, un fondo privado por la cantidad de capital que necesita de nivel institucional, pues va a tener obviamente dentro de su portafolio acceso o va a tener propiedades de grado institucional. Me refiero a propiedades como comunidades de renta, como hoteles, como otro tipo de propiedades que son supremamente selectas y a las que los clientes que invierten en un REIT, en un fibra o en una SOCIMI, puede que no sean las mismas debido a que nosotros no tenemos pues obviamente criterio de la inversión. En este caso sí. Tercero, el fondo privado invita al inversionista a que entre entonces en el desarrollo de las propiedades. Acuérdense que las fibras, las OSIMIs y los REITs se enfocan es en la compra, operación o rehabilitación de las propiedades. En este caso, los fondos privados invitan a esos socios institucionales o a esos inversionistas institucionales a que entren desde la conceptualización de los proyectos, que es donde se genera la mayor la lucratividad. Pensemos por un segundo. Un developer que construye un proyecto aquí en la Florida arranca desde la conceptualización. El tipo no hace dinero, inmediatamente comienza a andar el proyecto. El tipo hace el dinero cuando ya está felizmente construido, estabilizado y vendido. Es el que último hace, es el que de últimas hace dinero. Pero adivinen qué, es el que mejor dinero hace. Entonces, esa línea de desarrollo es la que permite que un inversionista haga parte a través de un fondo privado a que esté expuesto a. Y por último, al tener capitales institucionales dentro de los proyectos, pues obviamente hay unas organizaciones que se encargan de regular altamente cuál es el despliegue de dinero, dónde se van a hacer las inversiones, dónde se están grabando los acuerdos, y esto obviamente pues permite, vuelvo y repito, un acceso a unas propiedades de una calidad muchísimo mejor. Y en este segmento es donde tal vez nosotros podríamos ubicar a Participan Capital. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en este momento en la mesa? Ok, ya identificamos que de las 3 oportunidades que nos habló Andrés, tal vez la más viable serían los fondos privados. La pregunta o el inconveniente es, yo soy un inversionista retail, yo soy un inversionista individual. ¿Cómo diablos le entro a un fondo privado si Andrés habló de que esto es netamente para capitales institucionales? Y ahí es donde Participan Capital empaquetó o le dio a la oportunidad al cliente de precisamente percibir y acceder a un portafolio de inversiones de grado institucional en el segmento de los fondos privados que le permiten al cliente de todos modos con ese capital retail acceder a propiedades que generan alta lucratividad. Una pregunta y tratar de entender. Entonces, en un fondo privado, yo como inversionista, si invierto en el fondo, ¿me vuelvo socio de alguna manera de los proyectos?
Prácticamente, exacto. Entonces lo que hicimos fue pulir un vehículo que, vuelvo y repito, antes estaba ya desarrollado, pero ya existía, únicamente para la inversionista institucional. Hoy lo que hicimos fue que Participan Capital, siendo una institución, se hace regular, se hace administrar, se hace auditar y le permite entonces el ingreso a esos clientes que tienen un capital que iban a diversificar en dólares o que ya tienen sus propiedades aquí en los Estados Unidos y todavía tienen digámoslo así, tienen todavía un capital o un excedente de capital que quieren poner a trabajar, a que le puedan entrar. Entonces, Sí, qué ¿cómo le entras interesante. a este vehículo como socio del Qué developer? interesante. Justamente ahora uno de nuestros invitados nos está haciendo la pregunta, justamente, ¿qué es el fondo Participan Capital? ¿En qué consiste, Daniela? Bueno, básicamente Participan Capital, creo que Andrés ya les habló un poco de en qué consiste. Participan Capital es ese vehículo que hemos creado para esas personas que tienen un excedente de capital. Yo voy a devolverme un poco a lo que dijo Tomás en el inicio, y es muchas veces tenemos esos inversionistas, esos clientes que llegan a la Florida y dicen, tengo 100.000, tengo 200.000, ¿qué puedo comprar con ese dinero? Y la respuesta es, no hay mucha oferta con esos excedentes de capital que puedan suplir lo que el inversionista está buscando. Entonces, ¿qué pasa? Royal Palm Companies, que es la compañía que desarrolla ese developer del que Andrés estaba hablando, vio que muchas personas llegaban a sus oficinas con esos excedentes de capital y no había nada que ofrecerles. Entonces se crea ese vehículo que precisamente le da apertura, le abre las puertas a esos inversionistas que tienen desde $50.000 para que puedan acceder a estos proyectos de tipo institucional que les venía comentando Andrés. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los proyectos no van a ser las casitas o no van a ser los edificios pequeños, sino que van a estar invirtiendo al lado de uno de los desarrolladores más importantes del sur de la Florida, que tiene más de 40 años de experiencia, que esto es algo de mucho peso, por lo que comentaba Oscar. No es tanto el qué vamos a invertir, sino también el con quién se va a invertir y quién va a ser mi socio o mi aliado en este proceso de inversión que vamos a tener. Entonces, muy importante, y esto para hablarlo de manera muy rápida. Antes, la parte de inversión simplemente se centraba en los bonos y las acciones. Entonces, cuando una persona pensaba en inversión, y nos vamos nuevamente al comienzo de la presentación que hizo Andrés, no el comprador, sino el inversionista pensaba en invertir, pensaba en eso. Voy a comprar un poco de bonos y voy a comprar el mercado accionario y va a estar expuesto precisamente, sí, a la volatilidad que se presenta y también o a los ingresos muy altos o también a la pérdida grande que se puede presentar en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de toda esta teoría hay un mercado pequeño que se llama los mercados de los alternativos y aquí es donde entra Participan Capital. ¿Qué es el mercado alternativo? Es esa opción que nos da que no tiene una liquidez inmediata, es decir, no se puede hacer trading, lo que mencionaba Andrés, de manera diaria, no vamos a poder comprar y vender, sino que se espera que haya un tiempo de mediano a largo plazo, pero que precisamente esa valorización y esos retornos que se esperan son mucho más estables. Hay un tema interesante desde que entremos en los proyectos que acaba de decir Daniela para complementar la diapositiva anterior, y es aquel que piensa como inversor, dice, pues bueno, sí, ok, yo tengo acciones, yo tengo bonos, pero cualquier persona va a decir, ok, si ya me están hablando netamente de inversión y esas dos opciones son líquidas, porque los bonos y las acciones son 100% líquidas, y esta es una opción para resguardar capital, pues está bien no hacerla 100% líquida. ¿Qué ocurre? El cliente latinoamericano es rentista, nosotros todos los días estamos pensando, ¿y qué pasa si? Y obviamente por eso se enfoca en ese 70-30, todo en acciones y todo en bonos cuando ya hablamos netamente de inversión. Pero resulta que hoy en día se le está abriendo una cabida de más o menos un 30%, como decía Daniela, a estas inversiones que, vuelvo y repito, hacen parte del mercado bursátil, mas no cuentan con la volatilidad que puede llegar a tener el mercado. Les pongo un ejemplo sencillo. La persona que entra en Participan Capital va a estar expuesto a un portafolio que Daniela ya se los va a mostrar de propiedades en las cuales todas están a desarrollo. Son propiedades en las cuales los ladrillos hoy valen lo que van a costar mañana. En 6, 8, 10, 12 meses sí va a cambiar de valor, pero realmente no es algo inmediatista. Hay un viejo dicho que dice que uno no espera comprar bienes raíces, sino que uno compra bienes raíces y espera. Quiero que lo traigan a la práctica en esto.
No es una opción 100% líquida porque si no, no me da la oportunidad de que el cliente pueda ver en el tiempo retornos de doble dígito. Roma no se construyó en un día. Eso es exactamente a lo que voy. Aquí el desarrollo, la palabra lo dice, hay que irse moviendo de etapa en etapa para que orgánicamente la inversión que yo tengo vaya tomando precisamente valor. Pero si yo lo hago 100% líquido como una acción que puedo comprar hoy y puedo vender mañana, ese mismo ladrillo va a costar hoy lo mismo que va a costar mañana. No va a haber una apreciación, porque la construcción, vuelvo y repito, es lo que genera apreciación a medida que se va eso, desarrollando. Hoy es un ladrillo, mañana son 10, pasado mañana son columnas, en un año son parqueos y 10 pisos, y en 2 años y medio a partir de ahora ya tenemos un edificio de 43 pisos, con espacios comerciales, con operación hotelera, y eso realmente es lo que genera valor. Entonces, para sintetizar antes de que Daniela entre en el portafolio, Participan Capital es la oportunidad que se ha generado para que el inversionista entre de socio del constructor desde la conceptualización de los proyectos y que se vea beneficiado de la valorización que se crea por el desarrollo, por las etapas de desarrollo, no por la oferta y la demanda que pueden tener los condominios que van construidos dentro de ese desarrollo inmobiliario. Entonces, digamos, para entenderlo, tú pones tu dinero y vas a tener los mismos beneficios que el desarrollador, ¿no? Te vuelves desarrollador de estos proyectos. Eso realmente en ningún lado o en pocos lugares los vemos, ¿no? Y es por eso que es tan atractivo Participan Capital. Algo que me gusta también mucho de Participan Capital es, como bien dijo Daniela, el desarrollador. El desarrollador es uno de los mejores, vaya la redundancia, desarrolladores de la Florida que yo conozco. Su trayectoria es impecable, además de que los proyectos que hace son icónicos en toda la Florida. Y eso también es una garantía. Por eso para mí es una gran carta de presentación que este desarrollador, esta persona o esta empresa sea la que esté detrás de Participan Capital. Pero ahora, por favor, Daniela, muéstranos cuáles son los proyectos, que ahí es una de las cosas más interesantes de este fondo, ¿no? Claro que sí. Bueno, antes de hablar de los proyectos, quiero, Oscar, que revisemos un poco detalles ya del fondo, porque me parece importante que las personas que están escuchándonos el día de hoy entiendan cómo es la inversión antes de saber en qué van a invertir. Entonces, lo que tú dices, la carta de presentación del fondo, pienso yo que en este momento es el desarrollador en el que estamos invirtiendo. Royal Palm Companies es una compañía de segunda generación, tiene más de 40 años de experiencia en desarrollos inmobiliarios, más de 6.000 unidades. Es uno de los desarrolladores más importantes del sur de la Florida. De hecho, estamos construyendo una parte muy importante en Miami, que es el Miami World Center, que es el segundo desarrollo de uso mixto más importante en los Estados Unidos después de Hudson Yards en Nueva York. Entonces, esto es básicamente para darles un contexto y explicarles con quién está invirtiendo Participan Capital y por qué decidimos invertir en los proyectos de Royal Palm Companies. Entonces, un poco de cómo funciona Participan Capital. Nuevamente, la inversión mínima son $50,000. Esta cifra es bastante atractiva, especialmente en Latinoamérica, porque sabemos que hay personas que cuentan con esos excedentes de dinero y es una excelente opción no solo para diversificar, sino para proteger ese patrimonio que tienen Además, en una moneda muy fuerte, que es el dólar. déjame interrumpirte, por ejemplo, en México, que es donde nosotros estamos, y seguramente en Colombia, en Perú, en otros países de Latinoamérica, con $50,000 realmente no puedes comprar nada. Es Total. una cifra, es muy incómoda, ¿no? Porque es una buena cantidad de dinero, Sí, pero no te alcanza. pero no te alcanza. Sí. Perdón que te interrumpí. No, Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que de hecho por eso es que se ha vuelto tan interesante y América Latina está siendo el territorio más fuerte que tenemos en este momento, no solo por coyunturas políticas que estamos teniendo en la mayor parte de los países, sino precisamente por lo que tú dices. Hay muchas personas que tienen sus empresas desde hace años y que tienen los $50,000 que efectivamente han estado ahorrando y es una cifra importante, pero que a la hora de querer comprarse un inmueble no es lo suficiente para poderse comprar un inmueble de calidad. Porque sí te puedes comprar algo en Mississippi o te puedes comprar algo en los estados del norte, pero realmente ¿cuál va a ser ese beneficio que vas a obtener de la propiedad que estás comprando? Entonces, pienso yo que llena muchos espacios de lo que están buscando los inversionistas,
al ser una suma asequible. Donde ustedes ven, perdón, donde ustedes ven que dicen inversión mínima, una vez se hace la primera inversión con participan desde 50.000, puede comenzar a hacer el inversionista inversiones secundarias desde 25.000, que también es algo que se ha vuelto bastante atractivo. Tenemos dos opciones de inversión. La primera es una clase distributiva, y aquí voy a hacer énfasis en el retorno esperado que tenemos para el fondo. El retorno que estamos esperando es de un 14 a un 16%. Cuando ustedes ven que dice la distribución, vamos a colocar un 14% para el ejemplo. Tenemos la opción de que los inversionistas reciban un 7% anual de ese 14 que se espera anual, valga la redundancia, de manera trimestral. ¿Esto es para quiénes? Para esos inversionistas rentistas, aquellos que les gusta recibir ese dinero constante y que no les gusta esperar el periodo entero para poder ver los resultados de su inversión. El periodo mínimo de permanencia es de 5 años. Aquí retomo lo que les estaba comentando Andrés. Si nosotros unimos todo lo que hemos venido hablando en este tiempo, para que esos proyectos lleguen a un feliz término y los podamos estabilizar y los podamos vender para poder ver esos retornos que estamos esperando, esos resultados que estamos esperando, necesitamos un periodo de 5 años. Ustedes saben que es lo que más o menos el tiempo que demora un proyecto para poderse construir y vender. Entonces, de ahí sale el tiempo. Ahora, hemos tenido en América Latina muchos inversionistas que nos dicen, Daniela, Andrés, nos encanta el producto, pero 5 años parece mucho tiempo. Entonces, ¿qué hemos creado? Hemos creado la posibilidad de que los inversionistas tengan una tabla de redención temprana. ¿Qué significa esto? En el momento en el que el inversionista tenga la necesidad del efectivo que invirtió, va a poderlo retirar sujeto a unas multas de redención. Entonces, año 1 es del 10%, año 2 del 8%, año 3 del 6%, año 4 del 5% y año 5 del 4%. Año 5 y un día no va a tener ningún tipo de multa. Importante, y aquí les voy a adelantar otra parte de las maravillas del fondo, y es que nosotros mensualmente hacemos un cálculo del valor del portafolio. Yo te hago una pregunta a Oscar y le hago una pregunta a Tomás. ¿Cuándo ustedes, sus clientes compradores de apartamentos, les piden que les hagan un appraisal a los apartamentos, una tasación a lo que está valiendo un apartamento? Pues a la hora de comprar y a la hora de vender, ¿no? A la hora de vender. Claro. ¿Por qué? Porque es un proceso tedioso, porque saben que les va a costar dinero, porque muchas veces no es algo que los inversionistas conocen que se puede hacer. Ahora yo les hago la misma pregunta y les digo, ¿cómo sería de fascinante que ustedes tuvieran una persona que mensualmente les estuviera diciendo cuánto está valiendo su inmueble? No, bueno, una información Entonces, increíble, ¿no? O sea, es muy valioso. eso es lo que tiene Participan Capital dentro de sus ventajas, y es mensualmente se le hace una valorización, una tasación a todo el portafolio, a los proyectos que ya vamos a revisar, y nos van a dar un valor. Esta multa de redención temprana que yo les acabo de mencionar es sobre el valor invertido, no sobre lo que esté valiendo el fondo. Es decir, si invertimos $50.000 hoy y el día de mañana, como ejemplo, el fondo está valiendo 75.000 y yo me quiero retirar en el año 2, ese 8% me aplica sobre 50.000 y no sobre los 62.000 que me está valiendo la inversión en ese momento. Entonces también se vuelve interesante en el momento de que se decida. Perdón, y yo me puedo retirar con mi ganancia, con la diferencia. Correcto, correcto. Eso es muy Entonces, interesante porque un fondo de esta envergadura realmente te da la salida muy fácil, ¿no? De alguna manera, un costo, o sea, no pierdes, difícilmente pierdes en un fondo como Participan Capital, ¿no? correcto. Otra cosa bastante interesante que tiene el fondo, y ya lo vamos a revisar con los proyectos, es la diversificación de la que tanto hemos hablado en esta hora que llevamos conversando. No es lo mismo cuando tú inviertes solo en una casa que sabes que vas a poder rentar y que si por X o Y motivo tu inquilino no te puede pagar la renta, tú estás a la pérdida. O si tú compras un local comercial, que ya sabemos que por el COVID las oficinas no están siendo una necesidad. En este momento ya descubrimos que por medio de un computador desde cualquier parte del mundo podemos trabajar. Entonces, la magia que tiene Participan Capital es la diversificación que ofrece. Estamos
diversificados no solo en zona geográfica, como ya vamos a ver, sino en tipo de producto. En Colombia nosotros tenemos un dicho que no sé si ustedes lo aplican en México y es, no todos los huevos se ponen en la misma canasta. ¿Por qué? Porque en caso de que algo vaya mal, nosotros tenemos la opción de tener otra cosa que nos va a ir, que nos vaya bien en nuestro portafolio. Entonces, la importancia de equilibrar, exactamente. Entonces, importante, los proyectos que les vamos a comentar son todos los proyectos que están hasta el día de hoy en el portafolio de Participant Capital. El portafolio es de tipo abierto, eso quiere decir que si el día de mañana nosotros analizamos un quinto o un sexto proyecto que vemos interesante, puede entrar dentro del portafolio. Otra pregunta muy común es, Daniela, ¿y si yo invierto, puedo escoger en qué proyecto quiero invertir? La respuesta es no. Y la respuesta es no porque queremos proteger a los inversionistas. Nuevamente volvemos. Si tú decides en qué proyecto vas a invertir y ese proyecto no va de la mejor manera, pues tenemos los otros proyectos que nos van a balancear. Entonces, de manera muy rápida, revisemos los proyectos. El primer proyecto que tenemos en el portafolio es Legacy Hotel y Residences. Aquí quiero hacer un hincapié y es lo que decía Oscar. Este proyecto fue tan exitoso que se vendió en medio de la pandemia en menos de 9 meses. No tuvimos tiempo de hacer sala de ventas, todo se vendió por medio de Zoom, webinars, voz a voz, y eso es lo que está pasando en el mercado en la Florida y en Miami en este momento. Todo se está vendiendo de manera muy rápida. Como inversionista, no veamos solamente Legacy como el edificio que tiene la piscina cool y el gimnasio chévere y los apartamentos, no. Aparte de que es un edificio completamente espectacular, va a tener parte de retail, va a tener un centro médico, que acá no quiero que se imaginen un hospital, es un centro médico que tiene medicina especialista, cirugía plástica, neumólogos, deportólogos, cosas demasiado interesantes. Tiene la parte hotelera, la parte de condominios, que son esos apartamentos que compran. Vamos a tener un atrio de vidrio que se va a poder rentar para eventos cuando lleguemos a ese new normal que vamos a tener eventualmente y que ya estamos teniendo en la Florida. ¿Qué va a pasar acá? Legacy se va a construir, la semana pasada tuvimos el groundbreaking, es decir, que se está moviendo, no hemos parado. Lo vamos a construir, lo vamos a estabilizar y una vez esté ya estabilizado, vamos a ir al Fondo de Pensiones de Nueva York o va a venir una persona que opere y lo va a comprar y ese va a ser el momento de la salida de Participant Capital. Nosotros no operamos y les voy a dar el por qué, porque ese no es nuestro segmento. Nosotros no operamos desarrollos y es muy importante que la gente sepa que aquí es donde fracasan la mayoría de los fondos privados. La gente hace lo que no sabe hacer. Nosotros sabemos construir, vamos a construir y vamos a vender. El segundo proyecto es Elevate, esto queda en Dania Beach, localización, estamos entre el aeropuerto de Fort Lauderdale y la ciudad de Aventura. Detrás de un centro comercial que han creado que se llama Dania Point, está el terreno de Elevate. Aquí estamos construyendo una comunidad de renta. Ya pasamos por apartamentos, ya pasamos por hotelería, ahora vámonos a otro segmento del real estate que es la renta. La comunidad de renta siempre va a ser un segmento muy lindo y es ese segmento que nos va a equilibrar el portafolio. Si ustedes recuerdan, en el 2008 que fue la crisis, precisamente lo que se fue al piso fueron las ventas, porque la gente ya no podía pagar los mortgage, ya no podían pagar las hipotecas. Las hipotecas. Entonces, ¿qué incrementó? La renta. Aquí estamos ofreciéndole también al portafolio tener ese segmento que nos va a balancear mucho. Está en el condado de Broward. El condado de Broward es mucho más económico que el condado de Dade y eso también lo hace más atractivo para las rentas. El tercer proyecto que tenemos es un proyecto a gran escala. Este es uno de los caballitos de guerra de Participant Capital que se va a demorar más tiempo, pero a mi modo de ver es mi favorito. Esto es rezonificación de tierra. Es bastante interesante cuando uno piensa en los datos que dio Tomás en el inicio de la conversación y es San Pete en este momento está siendo el mercado número 1 de la Florida. Tampa, San Pete queda 20 minutos de Tampa, 15 minutos de Tampa, mucha gente está migrando a esta zona. ¿Y qué pasa? Que San Pete se quedó pequeño. Estamos viendo que hay muchísima zona que simplemente está rezonificada para hacer zona de casas domésticas, está solo para construir casas y galpones marítimos.
¿qué estamos apostándole en San Pete? A la rezonificación de tierra. Entonces, el alcalde de San Pete vino hace unos años, y le voy a seguir con la trayectoria que tiene Royal Palm, a pedirle a Dan Kotze, que es nuestro CEO, que le hiciera un master plan, algo muy similar a lo que estamos creando en el Miami World Center, para expandir la capacidad que tiene San Pete como ciudad y poder crear edificios residenciales, museos, hoteles, bancos, que pueda precisamente seguir captando esa cantidad de gente que se quería mudar a San Pete. Entonces aquí le estamos apostando a ese master plan que crea Dan, se lo presenta a la ciudad para rezonificar. Pasamos de poder construir 3 pisos a poder construir de 43 a 46 pisos de altura, construcción vertical, que precisamente le va a dar respuesta a toda esa demanda que tenemos. Aquí no vamos a construir todo, Royal Palm no va a construir todo, pero imagínense ustedes si estamos comprando tierras que está solamente para uso residencial versus si yo puedo vender tierras que tienen uso mixto. La ganancia es grande. Y el cuarto proyecto que tenemos en el portafolio hasta el momento está en Puerto Rico. Aquí ya nos salimos un poco de la zona que hemos venido hablando, que es la Florida. Y en Puerto Rico tenemos algo bastante interesante, y es que vamos a tomar ventaja de unos créditos tributarios que está ofreciendo el gobierno americano para aquellos desarrolladores que quieran construir o remodelar hotelería en la isla de Puerto Rico, precisamente para fomentar el turismo. Muchas personas no saben que Puerto Rico hace parte de los Estados Unidos y que para Puerto Rico solamente los ciudadanos americanos necesitan su licencia de conducción, no necesitan pasaporte, no necesitan visa, y eso es precisamente lo que están intentando fomentar. Porque ustedes saben que a los estadounidenses hay muchos americanos que piensan que el mundo comienza y termina en los Estados Unidos, entonces queremos precisamente fomentar el turismo en Puerto Rico. ¿Qué hicimos? Acá tenemos una tierra que queda a 20 minutos de San Juan, atrás de una reserva natural que se llama El Yunque, muy interesante. Y estas casitas blancas que ustedes pueden ver al final eran un hotel que tenía la bandera del Meliá hace unos años. Lo compramos, lo remodelamos, le cambiamos la bandera, ahora es un Hyatt Regency, y tomamos ventaja de esos créditos tributarios. De los 100 millones que costó la remodelación, el gobierno americano nos dio un cheque por 33 millones que se pueden usar para facetas siguientes dentro de la isla de Puerto Rico. Esos créditos tributarios se pueden transferir en el tiempo o se pueden vender. Entonces eso se vuelve bastante interesante. Wow. Es increíble la diversificación y además la magnitud de los proyectos de los que estamos hablando. Conozco el tema del desarrollo, por obviamente la carrera que tenemos, de Legacy, también somos unos grandes, somos unos fans del proyecto, increíble que esté vendido totalmente, antes de construir. Y eso es lo que te habla justamente de lo que está pasando en el mercado de la Florida. Ahora ya nos hemos alargado un poquito y quiero irme a las preguntas y respuestas, que no hay muchas. Hay unas que a lo mejor están fuera de contexto, pero si les podemos responder, ¿qué diferencia hay en el mercado de la Florida o de Miami? Aquí nos puso Miami, con el de Texas, principalmente en el área de Woodlands. Socio Tomás, ¿tienes algún comentario? Con toda honestidad, no conozco el mercado de Texas o de Woodlands, con lo cual no sería prudente de mi parte contestar esa pregunta. Muy bien contestado. Si la persona nos deja su información de contacto, sí, muchísimo gusto le hacemos investigación y con mucho gusto le podemos dar una idea mejor. Andrés, Daniel, ¿ustedes conocen un poquito el mercado de yo les puedo dar una versión muy general y vuelvo, repito, para ser respetuoso con el tiempo, no me voy a extender. Woodlands se pertenece a los mexicanos, punto. Eso es literalmente otro estado de México, primero que todo. Segundo, la diferencia es muy grande a la persona que está preguntando. Texas es un estado tan grande y Woodlands tiene una extensión de tierra tan grande que el tema para que haya valorización de una propiedad es muy difícil, porque hay tantísima tierra que se construye, y aún así se vaya todo México para Woodlands, de todos modos la valorización de las propiedades es mínima. Porque vuelvo y repito, hay tanta extensión de tierra para construir
que lo que hacen los developers es que sacan y sacan y sacan y sacan, pero mi propiedad nunca va a subir, porque al lado viene una casa más nueva. Estás compitiendo con el mismo developer. Y ahora tienes la casa Exactamente. más nueva y más Entonces adelantada. no tienes cómo, o sea, realmente el negocio para el que lo ve como negocio, no es negocio. La razón, demasiada extensión de tierra. Y desde el punto de vista interesante, muy seguramente, pues vuelvo y repito, esto fue una persona de México, porque mexicano inmediatamente piensa Woodlands o Katy. Entonces, por eso es la razón por la cual tal vez se toma como punto en comparación. Pero realmente estamos hablando de peras versus manzanas. Perfecto. Muchas gracias. Aquí Gracias. tenemos otra pregunta bueno, no es pregunta, de Gerardo Guerra, esta la contesto yo. ¿Nos podrían compartir la presentación? Con mucho gusto. Nosotros vamos primero a compartir este webinar con todos los participantes, con todos los que se registraron, y además podemos tener una presentación de manera individual si se comunican con nosotros. Número 3, Sebastián Ramos. ¿Cómo se va a estar calculando la tasa de retorno anual y cómo nos van a estar informando en el caso de Participant Capital? Si quieres, yo tomo esta pregunta, Dani. Vale, claro que sí. En este caso, nosotros tenemos un reporte mensual, el cual ocurre a través del administrador. Es decir, Participant Capital directamente no reporta al inversionista. La razón siendo, puede llegar a ser un reporte subjetivo y el cliente puede llegar a rascar la cabeza y decir, pero estos tipos sí me están diciendo la verdad. Entonces, para eso tenemos un administrador que va de la mano con un auditor que verifica los movimientos del fondo, los cuales de por sí reciben de la tercera compañía que se llama Marshall Stevens, que es ese appraisal o ese tasador, ese valor neto del portafolio. ¿Cuál es la metodología que usan? Entonces, lo primero se reporta cada mes. El cliente tiene un portal, lo puede revisar. Oscarito y Tomás ya lo conocen, saben cómo entrar si es que el cliente necesita ayuda, y ahí lo pueden ver. Ahora, ¿cómo se hace el valor neto del portafolio? Tenemos, vuelvo y repito, esta compañía que lleva 92 años haciendo esto para fondos privados de inversión. Ellos toman el valor presente de la propiedad. ¿Cuánto nos costó? ¿Cuáles son los comparables? ¿Cuál es el forecast del precio futuro si el edificio estuviese o el proyecto estuviese terminado? Y de ahí sacan un balance. A los proyectos se les hace mensualmente y al fondo se hace un ponderado cada 3 meses y de esa manera se entrega lo que llaman el valor neto del portafolio, que también es objetivo porque no lo hacemos nosotros, lo hace esta compañía que lleva 92 años haciendo esto. Maravilloso. Muchas gracias, Andrés. Luego, en el caso de Legacy, ¿el inversor sigue recibiendo ganancias una vez que el desarrollo ha sido vendido? Eso sería en un caso que no fuese bueno. ¿Por qué? Porque la idea de Participant Capital es construir, estabilizar y vender. Si no se vende el edificio, ahí lo que se hace es que se queda con la operación y se espera al momento, ¿cómo se dice eso en español? Propicio. Sí, se espera al mejor momento para que obviamente pueda generarse la venta. Pero si no, exacto, a la respuesta de la pregunta sería sí, en caso de que no se pueda vender inmediatamente, nosotros lo estabilicemos o creamos que es el momento para salir a vender, simplemente se extiende con las operaciones para que obviamente pues sopese el valor del proyecto y el valor del portafolio. Pero en el caso de Legacy, que ya está vendido, cuando menos la parte residencial, el inversionista que entra hoy, ¿se ve beneficiado? Claro que sí, Oscar, porque estamos hablando desde el proyecto como tal. Recuerden que cuando yo les hablé de los proyectos, les hablé de Legacy como un todo. Sí, esos apartamentos ya están vendidos, pero nosotros en el Legacy tenemos muchos otros factores que son una maquinita de dinero constante. Entonces tenemos los parqueaderos, tenemos la zona de retail, que son la zona comercial que se va a rentar, tenemos la parte médica, que toda esa parte ya también está rentada, ya tenemos un operador médico que va a tomar las riendas del tema. Entonces, para contestar la pregunta es, no, una vez vendido el desarrollo como tal, es decir, lo que yo les dije, construimos, estabilizamos y vendemos, Legacy sale del portafolio y en ese momento, al ser un portafolio de tipo abierto, seguramente vamos a tener otro proyecto que lo va a reemplazar. Perfecto, muchísimas gracias. Luego, María Uloa nos dice, ¿con qué capital se puede invertir con ustedes? No entendí el pago de intereses, pueden enviar la información. María, con mucho gusto, nos ponemos en contacto contigo y podemos agendar una reunión para responder a esta pregunta. Y ella misma nos dice, me interesa cómo se pagarían los dividendos en lo que comentaron en el seminario. ¿Cómo se pagarían los dividendos, Daniela? Oscar, para contestarle a María, la inversión mínima son $50,000. A partir de ese monto, lo que el inversionista quiera invertir. ¿Cómo se pagan los dividendos? A una cuenta en cualquier parte del mundo que esté a nombre del inversionista se pueden hacer.
De la valorización, en caso de que decida que quiere esta distribución, es el 7% anual. Y ese 7% se divide de manera trimestral y así es que se paga. Perfecto. La diferencia de lo que da el fondo se capitaliza. Correcto. Permanece en el 4%. fondo y al final de los 5 años se le entrega al inversionista su capital inicial más la valorización de los 5 años. Perfecto. Pues son todas las preguntas que tenemos. Llegamos al final de este webinar. Información muy interesante. Creo que nos podemos pasar horas y horas todavía más. Yo creo que vamos a tener que hacer otra presentación. Creo que mucha gente quedó con muchas preguntas y con ganas de conocer más acerca de este fondo. Bueno, acabamos de ver cómo en Estados Unidos nos abre las puertas no solo para inversiones de compra de un inmueble, sino también podemos hacer inversiones a través de los fondos, lo cual eso es muy, muy interesante porque ponemos nuestro dinero en una moneda fuerte, que es el dólar, con una compañía sumamente sólida, como viene siendo Royal Palm o Participant Capital, donde tengo muy buenos dividendos y además estoy protegido por muchas empresas, ¿no? Porque tienen auditores, tienen evaluadores, tienen bueno, un sinfín de empresas que dan seguridad al inversionista y lo cual es sumamente interesante. ¿Algún comentario que quieran dejar a la audiencia para despedirnos, Daniela? No, yo pienso que reiterarles que, como dices tú, hay muchas otras opciones que también se pueden considerar que se vuelven bastante interesantes y atractivas. En caso tal de que tengan preguntas específicas o que quieran saber más información, todo por favor por medio de Destiny. Nosotros estamos para atenderlos y para darles la información que requieran. Muchas gracias. Andrés, ¿algún comentario que quieres darle a la audiencia? Simplemente que se den cuenta que exacto, que los inversionistas latinoamericanos tienen oportunidades de este tipo, que entendemos obviamente la necesidad que tiene el inversionista latinoamericano, que tristemente pues se debe a coyuntura política, económica, todo este tipo de cosas por las que estamos pasando los países en Latinoamérica. Y esto funciona muy bien, vuelvo y repito, como un resguardo de capital, como una diversificación de portafolio, digamos que es una herramienta, es un diversificador. Yo no le digo al cliente, deja de comprar bienes raíces, digo, siga comprando bienes raíces, pero denle una cabida a este espacio de cosas que no son 100% líquidas en su portafolio para que puedan precisamente eso, balancearlo. Muy seguramente el 80% necesitará liquidez, pero el otro 20% se puede quedar ahí. Y repito, en el precepto de espere, no espere a comprar bienes raíces, sino compre bienes raíces y espere, creo que es obviamente una mecánica que complementa muy bien lo que quiere hacer el inversionista en Latinoamérica. Muchas gracias, Andrés. Tomás, socio. Realmente no tengo mucho más nada que añadir porque ha sido una presentación magistral. Gracias, Andrés. Gracias, Daniela. Lo único que le puedo decir en mi corta experiencia que tengo en este negocio, que el mejor día para invertir es hoy. Mañana no sabemos. Hoy. Todas las decisiones, el mayor error de un inversor es posponer las decisiones. Es preferible hacer algo hoy, aunque uno esté absolutamente, porque nadie tiene una bolita de cristal, pero esta es una oportunidad que tienes hoy en un mercado que hoy se comporta espectacularmente y que por un futuro, los próximos 2, 3, 4 años, se ve de la misma manera. Así que no dejes que la oportunidad se vaya. Ese es mi mensaje. De acuerdo. Muy buena recomendación, coincido contigo. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por su participación. Realmente aprendimos muchísimo. Es un tema que nos apasiona. Es una gran oportunidad para los inversionistas latinoamericanos. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos acompañaron. Estamos a su disposición. Les doy mi celular para que se comuniquen conmigo vía WhatsApp o vía email. Mi teléfono es en la Ciudad de México, el 55 25 58 33 70. Mi correo electrónico es chapa@destiny.mx. Además, les recuerdo que sigan nuestras redes sociales, sigan nuestro blog, donde también encontrarán información muy interesante. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos. Gracias a todos. Igualmente, muchas gracias a todos, feliz noche. Excelente noche.